Hola, espero que estén muy bien. Agradezco su presencia a todos ustedes, padres, madres y tutores del Centro de Atención Múltiple. El día de hoy en nuestro círculo de introspección a la familia vamos a ver el tema de prevención abuso infantil. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Pues bueno, esta definición de abuso es forzar, coaccionar, persuadir a un niño, niña o adolescente a participar en cualquier tipo de actividad sexual de contacto o no contacto, con o sin violencia, siempre implica una desigualdad de poder y autoridad. Los tipos de abuso son dentro de las actividades de contacto, es tocar partes privadas para obtener placer sexual, hacer que el niño toque los genitales de alguien más o juegos sexuales, enseñar pornografía a un niño, exhibir conscientemente los genitales a un niño, fotografiar a un niño en posiciones sexuales o observarlo a un niño inapropiadamente cuando se desviste. Estas son actividades de no contacto. Las estadísticas en México es de que 7 de cada 10 casos tienen entre 2 a 11 años de edad. 7 de cada 10 víctimas son niñas. Niños de 6 y 11 años de mayor incidencia y después de 2 a 5 años. Niños de 2 a 5 años con mayor incidencia y después de 6 a 11 años. El 96% de los abusadores son hombres, entre el 20% entre 36 y 40 años. 12% entre 26 y 30 y 10% de 70 años o más, y 4% mujeres. El orden estadístico se identifica que casi siempre suelen ser personas muy cercanas al niño y de su confianza, como padrastros, abuelos, padres, primos, vecinos, hermanos. El 70% de los abusos reportados son a menores, y entre más chicos, más probabilidad de que sea un familiar el que lo abuse. La edad máxima de incidencia es de 6 a 12 años y el 46% de los abusadores de menores de 6 años son menores de edad. El 90% no comienzan de forma violenta. Y aquí mencionan también que puede ser que en lugares donde los niños deberían estar seguros, hay un 96% de probabilidad que sea ahí. Hay factores de riesgos que implican que haya un abuso, como esta estructura familiar de familias reconstruidas o monoparentales, padres ausentes, el género, la edad de 7 a 13 años, que es un 80%, y menores del 20%, las carencias afectivas, ausencias de comunicación hacia nuestros niños, niñas, adolescentes, golpes, maltrato, autoridad excesiva. Estos factores son de riesgo. ¿Por qué? Porque si en una casa, en un hogar, hay, por ejemplo, golpes, hay maltratos, hay violencia física, verbal, psicológica, o esta autoridad excesiva en donde todo es regaño, todo es control, y entonces el menor no se siente con la confianza de decírselo a alguien más. Ajá. O toman como algo normal, que esto es algo que le tiene que pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien lo golpea, esta situación de no amor, lo toman como algo normal y entonces es más difícil que un niño o niña o adolescente que esté pasando por un tipo de abuso o violencia lo exteriorice si en su hogar están pasando todas estas circunstancias que ya lo toman de manera normal. Hay fases del abuso sexual. Un niño o niña o adolescente jamás va a estar mencionando que va a ser con su consentimiento. ¿Por qué? Porque es un menor de edad en primer lugar. Su capacidad de pensamiento no puede definir que quiere hacer algo sexual, consensuado. Entonces, por ello hay etapas del abuso sexual.
Ahí la primera etapa del abuso es donde el abusador hace una seducción, un enamoramiento. Y en esta fase que puede ser oculta para los demás, para él puede ser algo muy normal. El que le regale juguetes, el que le regale dulces, el que le diga que lo quiere, que lo ama, ¿no? Entonces, cuando hay esta confianza de, pues es una persona que me ama, no me puede hacer daño, viene lo que es la etapa abusiva. Y aquí es mucho más difícil identificarlo porque la persona que lo sedujo le mencionó que lo ama, que lo quiere. Y es aquí en donde ya lo toma el niño y niña adolescente como algo que está pasando porque así debe ser, o porque eso es o puede pasar, ¿no? Entonces, aquí viene esta parte abusiva en donde ya viene el tocamiento o el no tocamiento, pero hay enseñanzas de genitales, lo que ya habíamos mencionado de tocar su cuerpo, de besos a la fuerza, etcétera, ¿no? Aquí es muy importante identificar que el abuso sexual es diferente a violación. Sin embargo, es importante identificar si hay un abuso porque puede llegar a una violación. También viene otra fase en donde es el guardar el secreto. Aquí el abusador, eh, de acuerdo al niño o niña adolescente, amenaza o convence de no decir esta situación de daño a nadie. Puede amenazarlo a hacerle daño a él mismo o a alguien a quien quiere mucho. Entonces, el niño o niña llega a guardar estos secretos. Pero viene una fase en donde puede haber una divulgación, es decir, cuando el niño o niña tiene confianza de decírselo a alguien. ¿Sí? Y es aquí en donde entra la parte importante del adulto a quien recibe esta información, que es creerle al niño, niña, adolescente. Porque si no viene esta parte de la fase en donde viene la represión o retracción, en donde las personas adultas no le creen y entonces vienen a aislarse o a repetir esta parte a través del abuso y a una tentativa de violación. Hay diferentes rasgos de abuso sexual infantil, sin embargo, los especialistas mencionan que es importante observar las características de los niños o de las niñas, ya que hay ciertas condiciones o discapacidades que tienden a hacer estos rasgos. Sin embargo, es importante observar la conducta. Como padre, madre o cuidador sabemos cómo son nuestros niños o niñas, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, cómo actúan. Entonces, cuando viene una conducta que no es de ellos, que no era normal en una fase de ellos, que de repente lo empiezan a hacer, aquí es cuando tenemos que focalizar esas observaciones e identificar si son rasgos de abuso. Ujú. Algunos de ellos, como son la evasión exagerada a otras personas, son niños que no quieren que los toquen, que te rechazan desde un saludo. Ujú. Entonces, eso no se ve cotidianamente. Ajá. Se tienden a aislar cuando no lo hacía, cuando era un niño que a lo mejor socializaba mucho, que le gustaba andar aquí para allá, entonces de repente se aísla. Ajá. Hay negación de estar con una persona cercana. Hay una parte en donde lo saluda a fuerzas, a lo mejor, en donde no quiere quedarse solo, teme estar solo o sola, ¿no? Hay mucho más de querer protección, entonces exige protección. Ajá. Hay mirada triste, agresividad pasiva o activa. Aquí la agresividad pasiva puede ser desde burlas, desde muecas, desde enojos inesperados, ajá, aventar las cosas, azotar la puerta, ¿no? Etcétera. Una agresividad activa es cuando ya
el niño lo expresa de alguna manera, gritando, arañando, pegando. Ojo, aquí que antes no lo hacía o que no es parte de su condición. Ujú. La regresión es dejar de hacer las cosas que ya hacía y dejó de hacer. Por ejemplo, ya iba al baño solo, ¿no? Y de repente lo deja de hacer. O ya sabía algo y de repente lo deja de hacer. Aquí también es muy importante observar las características y discapacidad de los niños y de las niñas que tenemos a cargo, porque algunas de estas rasgos son propias de su condición o su discapacidad, lo que hace aún más difícil muchas veces identificar un abuso. Ujú. No porque no hablen, no porque no nos puedan expresar, sino que a veces estos rasgos son comunes en las familias. Ujú. Hay otros rasgos como el estrés, las pérdidas de orina, el sangrado en su ropa interior o en sus genitales, el mutismo selectivo, que es cuando ya hablaba, ya tenía una comunicación y de repente deja de hablar o solamente habla con ciertas personas y con los demás no. Aquí también hay alteraciones de sueño, les cuesta trabajo dormir o no quieren dormir solos o tienen pesadillas o se levantan exaltados, gritando. Ajá. Comportamientos también sexuales inapropiados de su edad. Es decir, que recurrente a lo mejor a su edad, tienden a sexualizar las conductas, a, a mencionar este, conductas sexuales que no son apropiadas y que tampoco van acorde a su edad. Hay demasiado frotamiento de genitales, ansiedad, somatización, pérdida de apetito, eh, autoagredirse, dañar animales y o juguetes o cosas. Ajá. El rechazo a ser vistos y tocados y el incremento de la necesidad de protección. También puede haber baja académica, escaparse, provocar incendios, algunos rasgos físicos que es enrojecimiento, ardor, sangrado, infecciones urinarias recurrentes o de coloración. Recuerden que estos rasgos no son solos, o sea, no porque mi pequeño o pequeña tenga a lo mejor trastornos del sueño, pero también tiene ansiedad, pero también tuvo alguna regresión. Sí son focos de observación y si tienes alguna duda o si tienen alguna duda de que haya algún abuso, es importante acudir a un especialista. O si tienes alguna intuición de que sea así, es no solamente alterar como adultos, pero sí es importante que un especialista identifique si hay abuso o no. Ujú. La parte preventiva, en donde aquí nos confiere a tanto especialistas, eh, tanto a docentes, tanto como padres, madres, cuidadores, ajá, es escucharlos sin regaños, sin reproches, porque muchas veces los pequeños nos dan signos o rasgos de que han tenido algún abuso y en lugar de escucharlos se regaña, ¿no? O conductas que nos han ido enseñando con las épocas, ¿no? En donde pues hay personas que te han dicho que pues es que tú lo provocaste, ¿no? Entonces son ideas que ya no van en esta época. Estamos en una era en donde la información está a la vista de todos. Ajá. Entonces, todos estos estereotipos, todas estas ideas, debemos de ir siendo un poco más abiertos, más flexibles, más observadores también. Ajá. Y no tanto enjuiciar al niño o a la niña que en algún momento pueda llegar a tener esta confianza. Ujú. Enseñarles en que distingan los secretos buenos y los malos. Los buenos los que les hacen feliz, los malos los que les hacen sentir mal. Ujú. Procurar no decir secretos en la familia, porque muchas veces en la familia hay secretos, ¿no? De no le digas a tu papá que fuimos a tal lugar, o no le digas a tu mamá que comimos esto, ¿no? Entonces,
el no le digas le está dando cierta autoridad a tu pequeño, tu pequeña o adolescente a que en algún momento pueda mentir y pueda guardarse algo en secreto, pero sí es importante que distingan ellos entre el secreto bueno y el secreto malo, el que les hace sentir incómodos, el que de alguna forma eh, no les hace sentir bien. Ujú. Que digan no y se alejen, tomando en cuenta las características de cada niño, niña y adolescente. El decir no, a lo mejor con pictograma, con imagen, que siempre tengan esta parte comunicativa con ellos, su tablero de comunicación, etcétera, ¿no? Que siempre empiezan a decir, no, no me gusta, no me toques, no me gusta, aléjate. Ajá. Entonces, hasta el poner su mano así, el stop de parar, ¿no? Es muy importante que lo empiecen a manejar ellos. Ajá. Dejarles en claro que las relaciones de amor no se esconden y que no te maltratan, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona te agrede, ah, no es que te ame, ¿no? Que dejemos de decir de porque te pego te amo, no. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestros niños, si lo estamos aceptando en casa o es una situación normal de la familia, ellos lo van a tomar normal también. Entonces, cuando alguien los agreda, cuando alguien les pegue, cuando alguien los toque, lo van a tomar normal. Y es mucho más difícil que un niño o niña pueda llegar a decir, esto no está bien, si en su casa lo están viendo y es algo normal. Ujú. Conductas básicas de autocuidado, como enseñarles a que ellos mismos se laven sus partes íntimas, a que vayan al baño. Los más pequeños que están en este proceso de control de esfínteres, también es importante darles esta responsabilidad a ellos. Decir, es que es tu parte íntima, es tu vagina, es tu pene, límpiatelo tú. Ya te enseñé, límpiatelo tú. Nadie más debe hacerlo, nadie más debe tocarte. Ujú. Fomentarles a que confíen en su intuición. Esas corazonadas que hasta uno mismo como adulto tenemos de, es que esto no está bien, esto me hace sentir incómodo, incómoda, yo no quiero esto. Entonces, a enseñarles a que confíen en su propia intuición. Y las tres C, que son muy importantes en el sentido de cuando ya hay una comunicación o cuando ya hay un abuso y que te lo llega a decir el niño, la niña o adolescente, ya sea tu hijo o otro niño o al quien te tenga confianza, es confiar en él o ella, en creerle y en comunicarte con él y atender a las redes de apoyo enseguida o inmediatamente. Otra de las cosas es enseñar a los niños y niñas y adolescentes sus partes íntimas y erógenas. Enseñarles desde una edad temprana, no esperar a que el docente o que la escuela lo haga, sino en casa hacerlo desde edades tempranas, porque esto va a ayudar a facilitar a que ellos respeten su propio cuerpo y a que permitan que los demás respeten su propio cuerpo. ¿No? Estas partes íntimas, erógenas y que por supuesto que son privadas y que nadie puede tocarlos. La diferencia entre sexo y sexualidad. Hay otras estrategias que también sirven como prevención para los niños y niñas, eh, igual con, con discapacidad, con esta parte de imágenes, ¿no? En donde son más visuales para nuestros pequeños y pequeñas, en donde es el semáforo de sensaciones. El semáforo de sensaciones es colocar literalmente el color rojo y el color verde en las partes del cuerpo. Ajá. Eh, ¿Te gusta, por ejemplo, no? ¿Te gusta? Sí, no, no sé. Cuando hay un no sé, cuando estás entre el color verde y el rojo, hazle caso al rojo. ¿Por qué? Porque te incomoda, porque no está agradable para ti esa sensación de tu cuerpo. Ujú. El decir no, como ya lo habíamos comentado, pictogramas de zonas íntimas y erógenas,
y mencionarles que son privadas, ¿no? Que estas no se enseñan al público, que no se enseñan a nadie más. Los lugares públicos y privados, más que nada también, por ejemplo, en los adolescentes que ya tienden a tener estas conductas sexuales, por ejemplo, la masturbación u otras, el tocarse, observarse, es válido siempre y cuando mencionarle los lugares públicos y los lugares privados. Es decir, que en los lugares públicos no se hacen estas conductas y los lugares privados, obviamente con higiene, con responsabilidad y que solamente él o ella lo hagan. A través de cuentos, manuales que por edades hay en el conocimiento del cuerpo, el semáforo de las relaciones sociales. Este viene desde los colores más sencillos, que el morado implica mi zona privada, mi zona íntima, y nadie la puede tocar. Y después viene ya incrementando por colores, en donde los extraños ni siquiera me deben de tocar. En donde a lo mejor un amigo, si yo no quiero, no quiero un beso, ¿no? Esto, por ejemplo, hay muchas familias aún que dicen saluda de beso o despídete de beso y el niño no quiere. Y igual, o sea, hay niños que nos ha tocado ver, ¿no? Que no quieren despedirse de beso, entonces no hay que obligarlos, porque es su cuerpo, es su decisión. O sea, a pesar de que digan, es que mi hijo no decide, ¿cómo no? Sí decide. El rechazo, el no quiero, es su decisión. Mantener la confianza y sobre todo creerle. Creerle cuando, por ejemplo, hay algún rasgo importante que podamos observar, tanto la mirada, tanto la negación a una persona, eh, las infecciones en vías urinarias, ¿no? El enrojecimiento a lo mejor, el que no quiera estar solo, el que te pida mucho, mucho más atención. Recuerden que estos rasgos que ahorita estoy mencionando no van sueltos, van de la mano y pueden ir variados. Estas observaciones son muy importantes cuando ya conocemos a nuestro pequeño, qué hace y qué no hace, que es normal para él hacer y qué no, y que de repente tenga una conducta mm, que de repente le esté haciendo y que no lo hacía. Es ahí cuando hay una conducta. Y sí, es importante enviarlo a un especialista en donde también pueda identificar si es un abuso o no, porque como les comentaba, no siempre los abusos son sexuales, los abusos pueden ser psicológicos, ¿no? El retraimiento, el aislamiento, de que le hablen mal, de que le golpeen, le digan de cosas, ¿no? De que le digan que es tonto, que no sirve. O sea, todas esas palabras que puede llegar a decir una persona y que lo ama, ¿no? Porque además hay, como ustedes saben, un círculo, ¿no? En la violencia. Entonces llega una parte de luna de miel, ¿no? En donde como persona que a lo mejor yo le dije al niño o a la niña, también hay una parte en donde él o ella te tiene tanta confianza, tanto cariño, que lo toma de una forma normal. Entonces es muy importante también valorar qué tanto yo puedo regañar o pegarle a un niño, ¿no? Si esto después es parte también de que él lo tome normal y ya no diga las cosas, ya no me tenga esa confianza o qué tanto yo le creo a él o a ella de lo que me dice. ¿M? Y bueno, esta parte del abuso sexual infantil también está, hay redes de apoyo. Este centro Crece Online, que ahorita tiene una campaña que se llama Mi Voz por Ellos, es referente a que se pare, ¿no? Esta parte del abuso hacia los niños y niñas y adolescentes. De hecho, tienen ahorita un curso gratuito en donde
podrán identificar todo esto que ya hablamos de los rasgos, qué hacer, cómo hablar con ellos. Ajá. Y otra red de apoyo es Fundación Paz.org, en donde también tienen diversos manuales a diferentes edades, tanto padres y madres de familia, para identificar todas estas rasgos, todas estas características del abuso. Y bueno, al día de hoy este ha sido nuestro círculo de introspección. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenmelo ahí en comentarios o mándenme un mensaje por WhatsApp si tienen alguna duda o requieren algún material en específico. También háganmelo saber, para que le demos seguimiento y orientación a todos ustedes. Y bueno, pues me despido. Fue muy grato estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo círculo de introspección.